Listo, muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestros CIPAS de la unidad número 3. Este es el segundo CIPAS que se realiza en torno a esta unidad, recordando que la unidad 3 está conformada por 2 tareas, ¿sí? Es importante que ustedes pues recuerden que tenemos unos espacios donde se están consolidando y guardando toda la información correspondiente al curso, ¿no? De cada una de las unidades que se han visto. En este momento pues estamos trabajando geometría analítica y todo está quedando en nuestro Padlet, que pues ustedes ya lo conocen, pero voy a volverles a compartir el enlace para que ustedes estén revisando cuando necesiten la información, porque pues muchas cosas se van olvidando cuando estamos en la práctica, es que ustedes pues, la requieren realmente, entonces se retoman nuevamente esas grabaciones. Entonces los invito a que revisen el Padlet, que allí están las grabaciones de los CIPAS, de las 2 webconferencias que se hicieron en torno a esta unidad. Recordemos que es la webconferencia y la réplica de la webconferencia y el CIPAS que se realizó el viernes pasado, y pues también va a reposar este CIPAS. Recordarles también que es muy importante la participación en los diferentes espacios como lo son los B-Learning, porque pues recordemos que hay unos puntos adicionales que se dan extras a las actividades que ustedes están desarrollando, y si tienen de pronto bajita nota en el 75%, pues esos puntos le pueden ayudar a mejorar. Además, pues la participación en estos espacios CIPAS, pues también se otorgan puntos al momento de ser necesario. Recuerden que si sus actividades pues van todas en el nivel alto, pues no van a ser necesarios los puntos. Pero si de pronto sacan, recordemos que la tarea 4 es una evaluación, un quiz, un cuestionario, entonces ustedes pueden presentar de pronto no la puntuación máxima, y pues allí podemos pues jugar un poco más con estos puntos adicionales. La idea es que pues participemos en los encuentros y que aprendamos, preguntemos, pues el CIPAS nos da la oportunidad pues de interactuar de manera más cercana, donde ustedes pueden preguntar, no es solamente yo venir y expresarles situaciones, sino que ustedes también interactúen y reconozcan algunos aspectos que son importantes, porque tenemos aquí, no vamos a desarrollar video, como les decía en la tarea, en la unidad 3 no hacemos video, hacemos cuestionario. O sea, como el video se reemplaza, en otras palabras, por el cuestionario, recordemos, vamos a compartir la agenda para que por favor tengamos presente las fechas de participación en el cierre de la tarea. Entonces recuerden que ustedes tienen la guía de aprendizaje, y aquí en la guía de aprendizaje pues también nos menciona hasta cuándo tenemos tiempo de entrega de esta actividad. Recordemos que son 2 actividades, una cierra el 22 y la otra cierra el 27 de noviembre. Entonces, no sé si están viendo en mi pantalla de la guía, voy a partirla porque creo que no. Allí. Listo. Ahí están viendo la guía. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, ¿qué les cuento? Pues yo he estado atendiendo los foros, todavía tenemos tiempo para interactuar por medio de ellos. Por favor, participen porque tenemos unos puntajes por participar allí, ¿cierto? Entonces, para que no vayan a perder esos puntos. Recordemos también que es importante el momento de participar en el foro, usar una tablita que ya solamente se va a indicar el dígito con el que van a desarrollar los ejercicios, más no el video, porque ya no van a hacer video. Entonces, para que no se vayan a preocupar por esto. Ya hemos venido trabajando en las webconferencias, se trabajó la circunferencia, la elipse. Hoy vamos a trabajar un poco más sobre la hipérbola y la parábola para que puedan ustedes resolver
los ejercicios 4 y 5. Sin embargo, en el CIPAS pasado, pues nos extendimos un poquito más, terminamos más tardecito de lo planeado, pues porque trabajamos el ejercicio 4. Entonces, voy a centrarme en esos ejercicios que no hemos trabajado en el CIPAS, porque como surgió una pregunta en torno al ejercicio 4, pues entonces, en otras palabras, se abordó ese ejercicio. Entonces, vamos a profundizar un poco más en el ejercicio 5 y pues en las dudas que ustedes han tenido en el desarrollo de la guía. En el desarrollo de la guía las podemos ir preguntando, ¿listo? Voy a compartirles ahora sí nuevamente la presentación. ¿Ven mi presentación, cierto? Recordarles la importancia de las ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, como les decía, es importante que ustedes cuando estén consolidando el formato, trabajen con el editor de ecuaciones. ¿Listo? Este editor de ecuaciones está en Word. Algunos no están usando la plantilla que le hemos enviado. Recuerden que nosotros les hemos compartido periodo a periodo unas plantillas que les sirven para que ustedes entreguen el informe. Algunos no están haciendo uso de ella, posiblemente por desconocimiento. Entonces, para que por favor la revisen. Este es el Padlet. Allí yo les he enviado las plantillas al foro, a correos, a todos los demás espacios de interacción que tenemos, pero ¿dónde ustedes lo pueden encontrar fácilmente? En el Padlet. Entonces, vamos a copiar aquí. Les voy a copiar el enlace para que ustedes... ya se los había compartido. Entonces, para que revisen, por favor, y usemos esta plantilla. Cada tarea hemos dado la plantilla correspondiente. ¿Por qué? Porque cambian las temáticas, ¿no? Entonces, es importante que, bueno, esta partecita aquí no se va a usar porque no vamos a tener video. Entonces, aquí en esta tablita era donde reposaba el enlace del video. No vamos a tener video, entonces no vamos a contar con este recurso. Pero de aquí para adelante es la misma dinámica que se ha venido realizando con las otras unidades, con la unidad 1 y 2. Desarrollan el ejercicio. Es importante, algo que se queda pendiente siempre, es que ustedes justifiquen la respuesta, o sea, que la respuesta se acorde a lo que está preguntando en el trabajo. Entonces, en el enunciado se hacen unas preguntas, unos cuestionamientos. A esos cuestionamientos hay que darle respuesta. Entonces, no solamente hacer los procedimientos matemáticos, sino hacer el análisis de por qué están sucediendo ciertos comportamientos con los datos o llegamos a ciertas conclusiones en ellos. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí vamos a avanzar. Ya trabajamos lo que fue la recta, ¿cierto? La distancia entre los puntos, lo vimos la vez pasada. Llegamos a la pendiente. Todo esto nos sirve para trabajar el ejercicio número 1. Ahora vamos a recordar un poco sobre las rectas paralelas, las aplicaciones, las rectas perpendiculares y sus aplicaciones. A veces para las construcciones en GeoGebra es importante que usemos estos elementos que están allí disponibles. De pronto para hallar puntos de intersección, para hacer construcciones de triángulos, necesitamos de las rectas, o sea, a trabajar con una recta perpendicular a uno de los ejes o una recta paralela. Entonces es importante que reconozcamos qué significa hablar de rectas perpendiculares y rectas paralelas. Entonces, al representar dos rectas en un mismo plano cartesiano, existe la posibilidad de que las rectas se intersecten en un solo punto o de que no se intersecten. En este
último caso, las rectas son paralelas. Cuando nunca se intersectan, entonces estamos hablando de rectas paralelas. Ahora, cuando las rectas se intersectan siempre y siempre se forma un ángulo entre ellas. O sea, nosotros siempre formamos, cuando las intersectan, se forma un ángulo entre ellas. Pero si siempre ese ángulo es de 90 grados, estamos hablando de rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares y rectas paralelas nos ha servido mucho para la construcción de triángulos en las unidades pasadas, ¿cierto? Entonces ahora lo que estamos haciendo es aplicarlas en la geometría analítica. Entonces, por eso las necesitamos para las diferentes construcciones. Entonces, si tenemos la pendiente, tenemos dos rectas, ¿cierto? Y entre ellas nunca se tocan. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de rectas ¿qué? Cuando nunca se tocan las rectas en ningún punto, ¿son rectas qué? Quiero saber si estoy acompañadita. ¿Se escucha? ¿Mi micrófono sirve? ¿No sirve? Sí, la estoy escuchando. Paralelas. Listo, muy bien. Ahora entonces vamos a hablar de las pendientes de dos rectas L1 y L2 que son paralelas. Este punto todavía hace parte del punto 1, ¿cierto? Nosotros hablamos, nos preguntaban de perpendiculares en la recta, en el ejercicio 1, pero pues es importante que reconozcamos también las rectas paralelas. Entonces, desde el punto de vista de las pendientes, si dos rectas L1 y L2 son paralelas entre sí, entonces las pendientes de ambas deben ser iguales. O sea, M1 es igual a M2, donde M1 y M2 son las pendientes de la recta L1 y L2, respectivamente. O sea, M1 es la pendiente de la recta L1 y M2 la pendiente de la recta L2. Entonces, ¿qué pasa con las pendientes cuando son rectas paralelas? No, papi, nada. Son iguales las Son pendientes. iguales las. Muy bien. Entonces, cuando tenemos dos rectas paralelas, estamos hablando de que las pendientes de estas rectas son iguales. Si vemos aquí en esta representación, encontramos que y sub 1 es igual a 0,5, ¿cierto? Por x más 1. Y entonces, como habíamos trabajado antes, la pendiente sería, en este caso, de estas expresiones es importante que trabajemos esto porque en la prueba objetiva cerrada y en el cuestionario van a surgir preguntas de este tipo, donde les van a preguntar por los elementos de la ecuación. Entonces, ese 0,5 de esta ecuación, ¿qué me representa? No, señora, no audífono. No, yo ahí le escucho. El valor de las pendientes. Ajá, aquí este 0,5 es el valor de la pendiente. Entonces vemos que en ambas rectas, ¿cierto? Se cumple que ambas tienen la misma pendiente. ¿Qué me varía? El punto de corte con el eje Y, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí en la gráfica, se presentan dos rectas paralelas, Y1 y Y2, en las que el valor de la pendiente es igual a 0,5 para ambos casos. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de rectas perpendiculares, entonces podemos hablar que si dos rectas L1 y L2 son perpendiculares,
siendo M1 la pendiente de la recta 1, ¿cierto? Y M2 la pendiente de la recta L2. Entonces, miren, aquí es importante. M1 es el inverso multiplicativo negativo de la pendiente 2, ¿sí? Entonces, recuerden cuando estoy hablando de M1, M2, estoy hablando de la pendiente 1 y pendiente 2, respectivamente a cada una de las rectas, ¿sí? Correspondientes. Ahora, la pendiente, bueno, entonces está expresada por o sea, la expresión que nos define cuál es la relación que existe entre las pendientes de ambas rectas, es que la pendiente 1 sería igual al inverso, entonces hablamos de menos 1 sobre la pendiente 2, ¿listo? O sea que de la anterior expresión, si pasamos a multiplicar a m, a la pendiente 2, tenemos que la pendiente 1 por la pendiente 2 es igual a menos 1. Es decir, que el producto de las pendientes de las dos rectas perpendiculares es igual a 1. O sea que cuando sabemos que solo analizando el comportamiento de las pendientes, podemos definir si son o no perpendiculares. O sea, que si al multiplicarlas el resultado es menos 1, entonces estamos hablando de que esas rectas son perpendiculares. Por eso, si queremos hallar alguna, pues despejamos la que corresponde. En este caso, por lo menos en el ejercicio número 1 de la guía, entonces nos preguntan, ¿cierto? Por una de las pendientes, teniendo como referencia en los puntos anteriores que nos definíamos la ecuación de la recta, ¿cierto? Y basados en esa ecuación teníamos la pendiente y podemos definir que el comportamiento de la demanda del producto estaba definido por tener en cuenta la pendiente del punto anterior. En esta gráfica que vemos aquí, se presentan dos rectas perpendiculares, que en este caso sería Y1 y Y2, con pendientes menos 2 y 0.5 respectivamente. Si vemos, al multiplicar esas pendientes, o sea, menos 2 por 0.5, el resultado va a ser menos 1. Y como el producto de sus pendientes es menos 1, entonces estamos confirmando de que ambas rectas, pues, que la relación entre estas rectas, pues, es que son perpendiculares entre sí. ¿Listo? Ahora, queremos que esto avance. Se está quedando. Bueno, yo voy a pasar a la circunferencia. Ya hemos trabajado, quería afirmarles desde la teoría, porque en el periodo pasado, pues, en el CIPAS pasado ya trabajamos sobre la recta y el punto 1, entonces no me voy a quedar tanto allí. En la web conferencia de trabajo circunferencia, pero pues también lo voy a mencionar de manera fácil, rápida, para que ustedes como tengan presente algo de teoría. Entonces, si hablamos de circunferencia, pues estamos hablando de ese lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo, este punto que vemos aquí es el punto fijo en el que estamos hablando. O sea que la distancia de ese punto fijo llamado centro, en este caso el centro es 0,0, es constante. Y a esa constante, mira que la distancia desde este punto hasta cualquier punto es constante. Y esa constante la vamos a denominar el radio, ¿sí? O sea, así se llama. La conocemos así como el radio. Entonces, las partes de la circunferencia tenemos el centro, el radio, el diámetro, que son elementos que ustedes van a reconocer y van a necesitar en el momento de responder las preguntas. ¿Listo? Tenemos una ecuación canónica y es importante que empecemos desde la forma de expresar la ecuación a diferenciar cuando estamos hablando de una circunferencia, cuando es una parábola, cuando es una hipérbole, cuando es una elipse. ¿Listo? Ahora, si tenemos el radio al cuadrado igual a x a la 2 más y a la 2, estamos hablando
de una circunferencia donde el centro de esa circunferencia, la coordenada sería 0,0, o sea, el punto donde se ubica el centro es 0,0 en el plano cartesiano. ¿Listo? Ahora, si en caso de que no sea el centro 0,0, pues hablamos de unos valores h y k, ¿sí? Y entonces estaríamos hablando de la expresión del radio al cuadrado y ya tenemos en cuenta el centro h y k. Señor, Está caliente, está caliente. se abrió un micrófono. Se abrió un... Permítanme, vamos a cerrarlo aquí. A cerrarle el micrófono a John Edwin, creo que. Listo, bien. Seguimos. Ahora, vamos a pasar a la parábola. Entonces, ¿qué es la parábola? Entonces, la parábola es ese lugar, también es un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo denominado foco. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de un término que conocemos como foco. Y hay unos puntos que son vértices que se van a trabajar también en el elipse y en la hipérbole. Entonces, es importante que estos términos, pues empecemos a usarlos, ¿sí? Y porque es que van a ser necesarios, por lo menos si ustedes quieren saber cuáles son los puntos, pues es que hay una condición con ese foco. En este caso, los puntos que equidistan del punto fijo denominado foco y una recta fija conocida como directriz. Entonces, mira que hay otro elemento que tenemos aquí, ya, que es la directriz. Y esta directriz es un punto de referencia desde el foco. Entonces tenemos el foco, el vértice, entonces yo voy señalando, este es el foco, este es el vértice y esta recta es nuestra directriz. ¿Listo? Yo creo que ahorita cuando estemos aplicando esto, vamos a conocer, a entender un poquito más. Entonces, el foco, en esta representación que tenemos aquí, vamos a conocerlo como F, ¿no? Entonces, ese punto F se denomina foco y la recta D es la directriz de la parábola. Entonces, sino que este computador está un poquito. Entonces, tenemos el foco y tenemos la directriz. A eso estamos hablando. La recta E, que pasa por F, ¿sí? Y es perpendicular a D, se llama eje de simetría. ¿Listo? Mira que ahorita empezamos a usar términos que recordamos hace un momento. Entonces, perpendicular y paralelo. Entonces, cuando estos términos nos permiten ubicarnos o conformar o revisar algunos elementos dentro de una de las sesiones cónicas que estamos trabajando. En este caso, esa recta E que pasa por el foco y es perpendicular a D, o sea, que forma un ángulo de 90 con la directriz, se le llama eje de simetría. ¿Listo? Entonces, esta recta que vemos aquí es el eje de simetría. ¿Listo? Y es perpendicular a la directriz. ¿Listo? Ahora, el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría se denomina vértice. Entonces, si vemos, este es el punto de corte con el eje de simetría. Entonces, algunas veces vamos a tener el eje de simetría de manera horizontal o de manera vertical. Esto también nos da referencia de qué ecuación podemos utilizar y así poder trabajar la parábola. Ahora, a la cuerda LR, entonces tenemos esta LR, a la cuerda LR que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría, se le conoce como lado recto. ¿Listo? A esta cuerda
o segmento, voy a llamarle así para que ustedes no me pierdan, LR, lo voy a conocer como ese lado recto. Mira que es perpendicular ahorita también, ahora es perpendicular al eje de simetría, ¿cierto? Pero es paralelo a la directriz. Listo. Ahora, mire que cambiamos ahora la abertura de esta parábola, ¿sí? Y esto nos puede cambiar que el vértice coincida con el eje de origen, con el punto de origen, o sea, con 0,0 en el plano cartesiano, o no. Entonces, por lo menos ahorita vamos a hacer el ejercicio con la parábola y podemos ver que lo podemos ubicar de diferentes formas. Si corremos la parábola o tomamos nuestra representación gráfica desde un punto diferente al eje, al origen, ¿sí? O sea, al punto 0,0, nosotros debemos variar la ecuación. Entonces es importante que reconozcamos estos elementos. Entonces, la ecuación de la parábola con vértice en 0,0, o sea, 0 en X, 0 en Y, y foco en P,0, mira que toma un valor en P. Así lo vamos a reconocer. Son las coordenadas que le estamos dando, ¿sí? P,0, directriz igual. Mira que la directriz es menos P. Menos, aquí si estamos hablando que el foco es P, estamos hablando que la directriz es menos P, o sea, es una recta que está dada por la expresión X igual a menos P, ¿cierto? En este caso tenemos como constante, o sea, vamos a tener un valor negativo, ¿sí? Y este valor, ¿quién va a cambiar aquí? ¿Quién toma valores en este caso, en esta recta? Esto lo vimos en el CIPAS pasado, que revisábamos el punto, la distancia de un punto a otro, y donde definíamos cuándo era constante y cuándo no. Entonces, en este caso, ¿quién se mantiene? ¿El valor de quién? De menos P. Menos P, ¿cierto? O sea que X siempre va a ser menos P. Me varían los valores que toma Y, ¿cierto? O sea, Y1, Y2. Pero siempre se va a mantener una constante en menos P. Recordemos que el foco se ubica en P,0. Y el eje de simetría está dado, ¿cierto? Por la expresión, la recta, o sea, la directriz es la recta denominada X igual a menos P. Entonces tenemos que tener en cuenta el foco. Y el eje de simetría X es Y a la 2 igual a 4PX. Muy importante tener en cuenta este tipo de expresiones. En este caso es Y al cuadrado igual a menos PX. Ahora vamos a ir a GeoGebra a hacer un ejercicio para que ustedes se den cuenta qué cosas nos varían cuando variamos el foco y cuando variamos el signo o la posición de Y y X en esta expresión. ¿Listo? Ve, profe, la ecuación es diferente dependiendo hacia el lado que abre la parábola, ¿verdad? Exactamente. Es muy importante eso Por que, ejemplo, a eso queríamos llegar. Es dependiendo a donde esté la abertura, porque eso nos indica dónde está el vértice, la ubicación, y de la ubicación del vértice y la ubicación del foco, ¿cierto? Y esto también me da la ubicación de la directriz. Y asimismo, entonces, tiene que variar la ecuación, ¿cierto? Entonces, mira que en este caso, esta ya la 2 porque ella abre sobre el eje Y, ¿no? Si ajá, abriera hacia abajo o hacia arriba sería X a la 2. ajá, exactamente. Vamos a ver aquí. Mira que aquí tenemos un ejemplo de una que abre hacia arriba, ¿cierto? Y entonces aquí vemos que la condición ya cambia, ¿cierto? Antes estábamos hablando de Y al cuadrado, ¿cierto?
Y ahora estamos hablando de x al cuadrado igual a P por Y. Entonces, si vemos, nos cambia, es dependiendo la abertura. Entonces, nosotros cuando ya vemos una expresión desde la ecuación, podemos decir, ah, no, es que esa abre hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? También desde la posición de los signos y demás. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta. En este ejemplo, ¿qué nos cambió? Miremos aquí. ¿Qué teníamos? ¿El vértice por dónde era? Fijémonos en el vértice. 0,0. 0,0. Y ahora tenemos un vértice 3,2. Bueno, en el ejemplo, vamos a centrarnos en este ejemplo. Ah, bueno, ya me lo está contando, ¿no? Ah, listo, listo, perfecto. Pero entonces vamos a hablarlo en términos generales. Un vértice HK, o sea, puede tomar cualquier valor H, cualquier valor K. En este caso puntual del ejemplo, pues vemos que en H se corre 3, ¿cierto? Y en K, 2. Ambos en el eje positivo, entonces por eso queda H, que sería 3,2 para este ejemplo, ¿cierto? Pero quiero que lo veamos de manera general. O sea que ya no vamos a tener un vértice 0,0, sino H, K. Entonces aquí nos varía algo. Cuando esto ocurre, estamos hablando de que se nos desplaza el vértice bueno, tuvo un desplazamiento en el vértice, ¿cierto? Ya no es el origen. Entonces, ¿qué ocurre? Si el eje de simetría es paralelo a Y, ¿cierto? Paralelo a Y. Si el eje de simetría es paralelo a Y y el foco, ¿sí? En este caso, nos varía, nos suma, ¿cierto? En lo que corresponde acá, ¿sí? Esto nos hace que nosotros hablemos de una directriz, de una parábola que tiene una abertura hacia arriba. ¿Listo? O sea, quiero que de pronto no nos confundamos porque aquí ya empieza a variarnos los términos. Mira que voy a ir a esta expresión. En esta expresión tengo x menos h al cuadrado igual a 4p. ¿Quién era p? En el caso anterior, de p,0 hablábamos de el foco, ¿cierto? Pero ahora, exactamente, ahora vamos a dar los valores de h, que sería el valor en x, ¿cierto? Y además tenemos un punto que es P más K. ¿Listo? O sea que tenemos en cuenta que del vértice que era el punto H y K, ¿cierto? A ese foco le vamos a sumar K. ¿Listo? Ahora vamos aquí. Nos varía la fórmula, así que es dependiendo a donde sea la abertura de la parábola. Entonces, ahora la ecuación canónica de la parábola con vértice en HK tiene unas condiciones diferentes. Entonces, la distancia del foco al vértice es P. Esa es la distancia del foco al vértice. Ahora, luego, el foco está dado, este foco, ¿cierto? Está dado por H más P, K. En comparación a esto, ¿qué vimos que nos varió? Vamos a ver aquí. Miremos aquí a quién se le sumó. Más K. Más K. Y en este caso, H más P. más P, ¿cierto? Entonces, dependiendo es la posición, ¿cierto? De la directriz, ya sea que sea perpendicular o sea horizontal,
nos va también a definir que tenemos un vértice y la distancia de ese vértice al foco está dada, pues para poder ubicarlo en el plano, tenemos que sumarle el valor, ya sea de h, que sería el valor de la x, o ya sea k, que es el desplazamiento en y. ¿Listo? Ahora, la directriz de la parábola es la recta con la ecuación x igual a h menos p. Siempre como referencia esa distancia entre el vértice y el foco. La proyección de cualquier punto P, X, Y, ¿sí? O sea, cualquier punto de la parábola en la directriz es de la forma de ese punto sería H menos P en los valores que toma X, ¿cierto? O sea, hablemosle en la variable o en el eje horizontal, ¿cierto? Y el valor de Y, ¿sí? Entonces tenemos como referencia el punto, la distancia que hay del vértice al foco. La distancia entre P y Q está representada de esta forma. Mire que aquí, ¿por qué nos varió aquí? Aquí porque estamos usándolo con y no con X. Miremos la imagen. Estamos en el eje Y, ¿no? Porque la abertura de la parábola... Vayas a los números positivos de Y. Bueno, miremos aquí. Vamos a tener como referencia, mira, es lo mismo que nos pasaba aquí, que ustedes llegaron a la conclusión y era donde teníamos que llegar. Vimos que aquí se trabajaba con x al cuadrado, ¿por qué? ¿Qué pasaba con el eje de simetría? Está paralelo al eje Al eje Y, ¿cierto? O sea que la directriz era paralela al eje X. Entonces, se trabaja con x al cuadrado cuando estamos hablando de que la directriz es paralela a X. Ahora vamos a ver la directriz aquí. ¿Qué pasa con la directriz? ¿Con quién es paralela? Eje Y. Con el eje Y. Entonces, por eso trabajamos con Y menos K, que es el valor del vértice. ¿Se acuerdan que estamos hablando desde un vértice ya no 0,0? En nuestra ecuación anterior, como estábamos trabajando desde el 0,0, ¿cierto? Entonces no nos cambiaba, no nos afectaba en nada aquí. Pero como ahorita estamos trabajando con un valor diferente a 0,0 en el vértice, entonces lo debemos tener en cuenta. Entonces, menos K al cuadrado. ¿Listo? Igual a 4P y X menos H. Entonces, este H es el valor del vértice, ¿cierto? O sea, la coordenada del vértice con respecto a la horizontal, que sería X. O recordemos que también estábamos usando los términos de coordenada y abscisa, ¿cierto? Entonces, es respecto a la abscisa. ¿Claro hasta allí? Sí, señora. Por mi lado, sí, señora. Ah, listo. Perfecto. Los demás compañeros, ¿cómo vamos? Calladitos. Me preocupan sus silencios. Bueno, ya hemos ido tomando uno a uno los conceptos, ¿cierto? De circunferencia, ya de parábola. Ahorita vamos a hablar un poquito de la elipse. Ya estoy si nos vamos dando cuenta, ya he ido pasando por cada uno de los ejercicios. No lo hemos visto en la práctica, pero ya vamos para allá. Entonces, la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Mire que es la suma de las distancias de ese punto, de esos puntos, ¿sí? O sea, si yo tengo por aquí un punto
en cualquier parte de esta elipse, en cualquier parte, voy a pararme aquí y digo que voy a tener aquí un punto. O sea, ¿qué significa ese punto? Me dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos, o sea, la suma, si yo ubico el punto aquí, la distancia de F' a este punto, más la distancia de F a este punto, van a ser constantes. ¿Qué significa? Que me va a dar un valor que no va a cambiar cuando yo mueva ese punto. ¿Listo? O sea, siempre voy a sumar esas distancias y va a ser igual. Ahora, en la elipse es importante tener en cuenta también unos términos. Los puntos F1, F y F' son los que llamamos focos. Y la recta que pasa por ellos se llama F, eje focal de la elipse. La distancia focal es la distancia de F y F'. Y a esa distancia es 2 veces C. Después vamos a ver vamos a ver que es muy importante que ustedes reconozcan quién es A, B y C en esa elipse y cada uno de esos elementos, porque como les decía en el CIPAS pasado, nosotros siempre vamos a trabajar en torno al triángulo rectángulo. Siempre va a ser como nuestro eje de referencia y siempre vamos a estar usando elementos, teorías como la del triángulo, la del teorema de Pitágoras. O sea, casi toda esta teoría se da en torno a ese triángulo y el triángulo rectángulo y a ese teorema. Entonces, tengamos presente que estamos hablando de 2 veces C y C tiene un significado en esta elipse. El centro, pues lo vamos a conocer como C y es el punto medio del segmento que une los dos focos. Entonces, ahorita vamos a GeoGebra para que vean gráficamente a qué es lo que estoy haciendo referencia. Basados en estos conceptos. Entonces, por eso es que me gusta trabajar mucho con las rectas, con los segmentos, con los extremos en GeoGebra. El eje mayor es el segmento que une los dos vértices A y A', que están sobre el eje focal. Y su longitud va a ser 2 veces A. Vea que tengamos en cuenta que ya son 2 veces A, el eje mayor, y cuando estamos hablando del eje menor es 2 veces B. ¿Listo? Y en los vértices, o sea, tiene relación con los vértices B y B'. El lado recto, si ve que hay elementos que son muy similares cuando estamos trabajando elipse, hipérbola, circunferencia. En este caso vamos a trabajar también lado recto. Entonces, el lado recto es ese segmento perpendicular al eje focal que pasa por uno de los focos y une a dos puntos de la elipse. Ahora, cuando estemos aquí en la representación, vamos a ir aplicando todos estos conceptos. Entonces, mira, aquí tenemos la elipse. Tenemos A, B y C. Si ve que llegamos a lo que yo les mencionaba. Si vemos aquí, esto lo que me forma es un triángulo rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo, ¿esa a qué me está haciendo referencia? La hipotenusa. Muy bien, es la hipotenusa de este triángulo. Entonces tenemos los catetos que serían B y C. ¿Listo? Entonces, basados en esa información, yo les decía que cualquier distancia en cualquiera de sus puntos, la suma de la distancia de F' al punto más la distancia de ese punto a F van a ser igual. ¿Sí? Ahora vamos a revisar. Nosotros podemos cambiar el lugar, el punto, pero siempre que se cumpla con la condición de que la suma de las distancias va a ser igual. ¿Listo? En esta representación que vemos aquí, nos ubicamos los focos y mire que el foco está dado por C,0 para este caso y menos C,0. En este caso, también es importante que reconozcamos que el eje focal
está sobre el eje, o sea, es paralelo al eje horizontal. Ahora, entonces tenemos también que los vértices son estos punticos rojos que están intersectando las rectas, pues en este caso están pasando por el origen. Entonces, pero ellos no todo el tiempo va a ser, los focos van a pasar exactamente por el eje X, ¿cierto? Van a pasar de pronto, van a cambiar los valores en X, van a cambiar los valores en Y, dependiendo la ubicación del eje focal. Siempre el eje focal, o sea, los focos, recuerde que hay un eje mayor, siempre el eje mayor es el que me va a decir. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, la forma de la ecuación de una elipse, entonces tenemos que la ecuación canónica de la elipse con centro en H, K, cuando usamos H, K, estamos refiriéndonos a puntos que no son 0,0 en el plano. O sea, que toma valores para X y toma valores para Y. O sea, se desplaza en el plano. Puede ser que coincida que solamente los desplacé en el eje X y entonces Y me queda con un valor 0. O sea, coordenadas de Y en 0, no se desplaza. O puede ser que me pase que también se desplace solamente en Y y no en X. Entonces, son condiciones, pero lo que significa es que es diferente al centro, al punto 0,0 que hemos trabajado. Cuando lo tenemos de la forma donde estamos trabajando con 0,0, esta es la forma de observar una elipse. Nos varía también es hacia dónde, si el eje focal es perpendicular o paralelo al eje X. ¿Listo? En eso nos varía también. Entonces, veamos aquí esto. La ecuación canónica de la elipse con centro en H, K y eje focal paralelo al eje Y. Por eso les decía que iba a empezar recordando que era paralelo y perpendicular, porque si ustedes no referencian qué es paralelo y qué es perpendicular, posiblemente lo que nosotros aquí hagamos y le expliquemos, pues puede que no tenga mucho sentido. Entonces, ese eje focal, si es paralelo al eje Y, entonces se da de la forma X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado. Veamos qué es lo que nos varía. Mire, fíjense por favor en el comportamiento de A y B. ¿Listo? De A y B. Vemos que sigue siendo X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre. ¿Qué nos cambió aquí? Nos cambió que los valores en X, ¿qué? Van sobre. Los denominadores como que, digamos, lo intercambiaron. Muy bien. Exactamente, eso es lo que pasa. Cuando, dependiendo de a cuál de los ejes es paralelo el eje focal, si ya es que sea paralelo a Y o sea paralelo a X, lo que hacemos es intercambiar los denominadores de cada una de las fracciones que estamos sumando en nuestra ecuación. ¿Listo? Pero mire que la condición es que, para este caso, con A mayor que B, mayor que 0, ¿sí? Y que se cumpla, mira que aquí, ¿qué tenemos? ¿A qué nos lleva a referenciar esta expresión? A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿qué es? La ley de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Sí ve que todo lo que hemos ido trabajando va anclado lo uno con lo otro? Entonces, si tenemos esta expresión, recordemos aquí que vamos relacionando esa teoría con lo que hemos visto anteriormente. Listo. Voy a trabajar ahora desde las sesiones, bueno, ya hemos hablado sobre las sesiones cónicas y demás, ¿no? Ahora quiero que vayamos a la guía de aprendizaje. Entonces, el punto 5.
Vamos a ver, ¿qué nos dice el punto 5? ¿Están viendo mi... La pantalla no, allí no. Listo. Allí sí. Listo. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces tenemos aquí en nuestro punto 5, ¿a qué hace referencia? Yo creo que con solo la representación, ya con la explicación que hemos visto y que trabajamos ahorita rato, si yo veo esa representación geométrica, ¿a qué estoy haciendo referencia? Una parábola. A una parábola. Listo. Esta parábola tiene una directriz, ¿cierto? Una directriz que, ¿qué sería? ¿Es paralela o a cuál de los ejes? No necesitamos verla ahí graficada para saber que tiene una directriz, ¿cierto? Paralela al eje X. Muy bien, perfecto. Entonces es una directriz que es paralela al eje X. Ya nos va dando referencia a qué es lo que nosotros necesitamos. O sea, como que nuestra mente se va construyendo la ecuación, ¿cierto? Ahora, vamos a referenciar, o sea, vamos a trabajar desde lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos han dado? Bueno, vamos a trabajar con uno de los puntos. Escríbame un punto en el chat, escríbame el primero que me escriba con qué dígito vamos a trabajar este punto. El 4, muy bien, Cristiano. Entonces vamos a trabajar con el punto 4, este ejercicio. ¿Qué nos dicen y qué nos están dando? Nos dicen que una banda transportadora mueve cajas de 1,4 metros de ancho. 1,4 porque estamos trabajando con el dígito que me escribieron por el chat. Entonces, una banda transportadora mueve cajas de 1,4 metros de ancho y debe pasar a través de un túnel con forma parabólica, ¿sí? El cual tiene 3,4 metros de altura. Entonces voy a ir mostrándoles cada uno de los elementos que nos están hablando. Dicen que van a pasar cajas por debajo de esa abertura, bueno, esa banda transportadora, sí que tiene esa forma de túnel, ¿cierto? Y esa forma de túnel es en forma de parábola. Entonces, esas cajas, mira que la caja mide 1,4. Está el anchor de esa caja. Y el alto, o sea, donde nos va a ubicar, mire que este alto nos está dando el valor máximo de esta parábola, ¿cierto? En este caso, nos está dando una parte del vértice, ¿cierto? Entonces vamos a ir organizando esos elementos. Por eso es que era importante que ustedes empezaran a reconocer. Voy a ver si aquí puedo usar el lapicito y les voy tachando. Entonces por aquí aproximadamente nos va. Yo lo estoy haciendo de manera general, pero aquí no es. Ahorita vamos a GeoGebra y ahí lo vamos a hacer exacto, ¿no? Pero entonces nos están dando un vértice. Cuando estoy hablando del vértice, es este punto en el que va a tener la mayor altura, para este caso, ¿cierto? Ese túnel. Por eso vamos a trabajar con 3,4 metros de altura. Entonces ya nos están dando, si vamos a organizarlo como un par ordenado, nos están dando el valor de ¿quién? Vamos a organizar esto en un plano cartesiano. ¿Nos estarían dando el valor de quién? Profe, ¿puede repetir la pregunta que es que yo no lo entiendo? Listo, vale. Si yo voy a organizar esto en un plano cartesiano, ¿cierto? Un plano cartesiano y yo digo, voy a hablar del valor del vértice.
de la ubicación de mi vértice en ese plano cartesiano. Entonces, si estoy hablando de esa ubicación y me están diciendo que la altura es de 3,4, ¿sería el valor de X o el valor de Y? De Y. Muy bien, muy bien. Entonces me están dando el valor de Y, 3,4. Muy bien. Ya voy teniendo aquí los valores. Ahora, sí, me dicen que todavía no me han dado nada más. O sea, estoy leyendo hasta aquí, hasta la altura. Me dan 3,4 metros de altura. Y me dicen que ese túnel también tiene un anchor, ¿cierto? Un ancho de 2,4. Entonces sabemos que ese vértice por aquí va a pasar un eje de simetría, recordemos, ¿cierto? Ese eje de simetría lo que me dice es que también esta sección se va a dividir exactamente en dos, ¿cierto? Entonces, si yo parto de 0, aquí de 0,0, y digo que este anchor es de 2,4, entonces, dígame en el punto que tomaría X, el valor que tomaría X exactamente en el vértice. 1,2. Perfecto, 1,2. Están volando, eso me gusta. Listo, 1,2. Bueno, ahí me está quedando como chueco los números. Pero a ver si los... Sí, es que el mouse no me quiso funcionar. Permítame un momentico. Fallas técnicas. Listo. Vamos a ver si borramos esto. Ese uno quedó muy chueco. Vamos a hacerlo bien. Entonces, 1,2. Ahora, entonces sabemos que el vértice es 1,2 y en X y 3,4 en Y. Porque dijimos que este punto A pasaba por 0,0. ¿Listo? Por eso se cumple esto que estamos especificando aquí, que muy bien ustedes lo dijeron y muy bien lo han expresado. Ya tenemos al vértice, ¿cierto? Entonces, si tenemos al vértice, ahorita vamos a analizar, vamos a ir a construir nuestra ecuación. Ahora, si nosotros, voy a ir a GeoGebra, me dicen por favor si están viendo GeoGebra. Vamos a trabajar ahorita sí. Esto mismo que ustedes mismos me ayudaron a construir ahí, lo voy a graficar aquí, ¿cierto? Ustedes me dijeron que había un punto, un vértice de 1,2 y en X, entonces un punto de 1,2 en X y de 3,4 en Y. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a compartir la asistencia porque después se nos olvida. Permítame un momentico. Ya las compartimos, el enlace. De asistencia. Aunque aquí nos queda registrado, por eso es importante que ustedes ingresen, siempre que ingresen a los CIPAS o a cualquier encuentro de la UNAD, ingresen con su correo institucional. Si ustedes ingresan con el correo institucional, a nosotros nos queda registrado todos los datos, la información del estudiante, y entonces cuando hacemos el descargue de la información de los listados de asistencia, que nos arroja la misma plataforma Teams, entonces es muy fácil poder revisar
la información y poder saber quiénes participaron del encuentro. ¿Listo? Entonces, aquí va el enlace de la asistencia. Por favor, registren su asistencia. Y mientras tanto, también voy haciendo el acta de conformación. ¿Listo? Atentos, hay unos elementos que siempre les van a preguntar allá, entonces para que lo tengamos presente. Hoy es 18 de noviembre del 2022. Este es un encuentro de un periodo académico 1604, del 1604. La zona desde donde estamos dirigiendo este CIPAS es desde la zona sur, desde el CEAT Florencia. La unidad desde las ciencias básicas, tecnología e ingeniería, desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y el programa, pues es la unidad de ciencias básicas. Aquí vienen estudiantes de muchas carreras, pero pues estamos orientando desde la unidad de ciencias básicas. Este nombre de CIPAS le vamos a llamar CIPAS Álgebra, Trigonometría, que es el nombre del curso, mejor dicho, Trigonometría y Geometría Analítica. ¿Listo? Temáticas, estamos viendo específicamente Geometría Analítica. Es un CIPAS de curso, vamos a ver cuántos estudiantes hoy tenemos o hemos tenido. Bueno, actualmente hemos tenido 9 estudiantes. Hoy sí estuvo bajita la participación. Un pequeño grupo. Número de estudiantes inscritos, 9. Es un CIPAS mediado por la tecnología. Es un CIPAS estudiante tutor. Es un CIPAS nacional, porque tenemos de varios lugares, centros. Este es un CIPAS que se está realizando 2 por unidad. ¿Sí? Por tarea, porque tenemos también, ahorita vamos a tener después la tarea número 4, vamos a realizar también CIPAS. ¿Listo? Voy a realizar uno, 2 por tarea, no por, permítanme. Puse a hablar y entonces nombre del docente, ahí les van a preguntar, mi nombre es Diana Caterina Ospina García. Y el email es diana.k.ospina@unad.edu.co. El Sky es Catherine 12317. Y vamos a enviar el formulario. Listo. Muy bien. ¿Ya diligenciaron la asistencia? ¿Alguna dificultad con la asistencia? ¿O por ahora todo bien? Recuerden que ustedes tienen acceso al micrófono para que pues a veces la comunicación es que a veces estoy hablándoles y no puedo ver el chat porque no me lo permite en la presentación cuando estoy en modo presentación, entonces por eso a veces no atiendo el chat de manera inmediata. Entonces, si alguna cosa importante que para decir, bueno, entonces ahí estoy atento. Vamos a tratar de terminar lo más antes posible para que no nos extendamos como la sesión pasada que siempre estuvo un poquito extensa. Vamos pues, ahora sí, a terminar la explicación. Entonces, estoy trabajando desde la información que me está dando el ejercicio, ¿no? La guía como tal. Entonces, tenemos aquí hoy
el punto 1.2, ¿cierto? Que se desplaza en X, y 3,4 que se desplaza en Y, ¿cierto? ¿A qué era que nos hacía referencia ese punto? ¿Sí recuerdan? Al vértice. Muy bien, al vértice. Entonces vamos aquí, vamos a cambiar el nombre A por V. ¿Listo? Para que no olvidemos que este es nuestro vértice. Vamos a construir un punto en el origen, que va a ser ese punto 0,0. ¿Listo? Que es el punto de intersección de los dos ejes X y Y. ¿Listo? Y a ese punto pues lo vamos a dejar como A. ¿Por qué? Porque pues aquí lo tenemos mencionado en la guía como A y entonces está perfecto. Recordemos que hablábamos que la distancia desde ese punto, desde el punto A hasta el punto B es 2,4. Entonces voy a trazar un segmento dada su longitud que sea de A hasta B. Entonces aquí tenemos nuestro punto. ¿Qué está ocurriendo? Si nos quedó de... Ah, es que de 4. Sí, ¿qué pasó aquí? Vamos a borrar este punto que no era 4. ¿Cuánto era? 2.4. No sé por qué me tomó el 4. Aquí, 2.4. Ok. Ahora sí. Si vemos, voy a buscar el punto medio en este segmento y el punto medio tiene que ser exactamente 1,2. Y vamos a trazar ese eje de simetría. El eje de simetría, recordemos que era ¿qué? Paralelo. Ajá. Al eje Y, ¿cierto? Era paralelo al eje Y, el eje de simetría, porque la directriz es perpendicular, ¿cierto? Al eje de las X. Ahora, vámonos a nuestro razonamiento ya matemático como tal. Esto es importante que empecemos a identificar toda esta teoría que se mencionó y se trabajó desde los puntos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos solamente, nos están dando el vértice, ¿cierto? Lo único que tenemos en este momento de la parábola, que yo diga, es el vértice, aquí. Bueno, entonces voy a mostrar. Vamos aquí a mostrarlo. Yo todavía no tengo construida la parábola, simplemente estoy revisando las condiciones que teníamos en el ejercicio. ¿Cierto? Espérame. Aquí, nombre. Es que esto no es. Aquí, valor. Eso. Para que lo veamos gráficamente. ¿Y este A qué significa? Este A significa un punto de la parábola, ¿cierto? Por ahí nos va a pasar la parábola, porque nos está formando la base de ese túnel, ¿cierto? El ancho de ese túnel en su base. O sea que por ahí va a pasar la parábola. Recordemos que como la parábola toma valores en los números reales, ¿cierto? Entonces nos va a variar de aquí. Cuando la construyamos ahorita en GeoGebra, se van a dar cuenta que sigue después de A más valores, más puntos. Igual de B siguen más puntos. Pero como estamos tomando en referencia este anchor y este punto específico que va a pasar por 0,0, son datos bien interesantes, bien importantes para poder trabajar ahorita la parte algebraica. Entonces vamos a darle el valor. Listo. Ahí,
¿Qué pasó? Listo. Lo voy a ir haciendo acompañadito de los dos para que recordemos que ustedes van a necesitar comprobar en GeoGebra la teoría. Entonces vamos a trabajar con, voy a abrir nuevamente la presentación que se hizo. Y vamos a ver, ustedes me van a decir de qué forma creen que va a ser la abertura de esta parábola y con cuál ecuación tenemos que trabajar. Listo. Ahí están viéndome la presentación No, creo que están viendo todavía. Okay. Listo. Ahí están viendo la presentación. Listo. Señora. Muy bien. Yo voy a tomar como referencia este caso. ¿Se cumple este caso para nuestra parábola? No, señora. No, ¿cierto? La ¿Por parábola qué? hacia abajo. Hacia los Ajá. Dios. Exactamente. Para que eso ocurra, vamos a usar el -4. ¿Listo? -4p. Ahora, como vemos, voy a devolverme. Aquí, en este caso, el vértice está pasando por algún lugar diferente a 0,0 en nuestro ejercicio. Sí, ¿no? Exactamente, sí. O sea que lo único que nos va a variar de esta ecuación que tenemos aquí es que le vamos a aumentar el menos. ¿Listo? Entonces voy a tomar esta ecuación. Aquí voy a quitarle este y le vamos a trabajarlo desde esta expresión. Entonces, para poder resolver esta expresión, vamos a usar esta ecuación. ¿Listo? ¿Cómo definimos que era esta? ¿Por qué? Porque la directriz es paralela al eje X. ¿Listo? Si fuera paralela al eje Y, entonces cambiaríamos aquí a Y y aquí a X. ¿Listo? Y aquí sus valores, ¿no? Con sus valores y demás. ¿Cómo nos pasa en este caso? Mire, entonces trabajamos con los valores de Y trabajaríamos con los valores de K. Si la directriz fuera paralela al eje Y, pero como es paralela al eje X, y además de ser paralela al eje X, su abertura no es hacia arriba, sino hacia abajo, entonces estamos hablando que falta el signo menos. Entonces, esta es la ecuación con la que van a trabajar el ejercicio 5. ¿Listo? Ahora, simplemente ya tenemos los valores de K y ustedes me los van a ir, los valores de los puntos del vértice, ¿cierto? Entonces ustedes me van a ir indicando los valores. Permítanme, vamos a insertar aquí el símbolo de entonces. Entonces, ¿cierto? Este símbolo que acabé de insertar, esa flechita, nos dice que seguimos trabajando con esa ecuación, pero ahorita le vamos a hacer algo. En X, ¿cuánto nos Profe, hay alguien que tiene varía? activo el micrófono. ¿Señor? Ah, sí, vamos a desactivar que por ahí alguien tiene activo el micrófono. No, ya todos lo cerraron. Listo. Bien. En H, ¿cuánto se desplazó? Vamos a ver, en nuestra representación se desplazó 1,2. ¿Cierto? Y en K, ¿cuánto se desplazó? 3,4.
Muy bien, 3,4, perfecto. Entonces, como tenemos los valores del vértice, mira que lo que estoy haciendo es reemplazar en la ecuación los valores del vértice. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ahora identificar los valores de P. Yo necesito hallar el valor de P, ¿sí? ¿Cómo defino el valor de P? Necesito trabajar con uno de los puntos. Miremos que habíamos hablado que A era un punto. Ay, es que yo creo que es que lo que pasa es que no comparto toda la pantalla y ese es el problema que ustedes cuando les explico no me ven. Ahí sí ven toda mi GeoGebra y es que voy a trabajar GeoGebra y PowerPoint al mismo tiempo, entonces por eso es. Listo, entonces vemos que este punto que llamábamos A tiene las coordenadas 0,0, ¿cierto? Porque lo definimos así nosotros. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación, donde ya teníamos reemplazados los vértices, ¿cierto? El valor del vértice, las coordenadas del vértice. Entonces vamos a reemplazar además por el valor de uno de los puntos de nuestra hipérbola, ¿cierto? Entonces dijimos que para X 0 y para Y, ¿cuánto? El punto A pasa por ¿cuáles son las coordenadas del punto A? 0,0. 0,0. Entonces en X0 y en Y. 0. 0. Muy bien, listo. Entonces, si vemos esos ceros ahí, lo que me están diciendo es que yo voy a elevar a menos 2 al cuadrado y a menos 4 lo voy a multiplicar por 4. ¿Sí? ¿Comprendido hasta allí qué fue lo que se hizo? Iniciamos con los valores del vértice, ¿cierto? Lo que hicimos fue reemplazar los valores de vértice. Y el vértice pues está dado por H y K. ¿Listo? Luego buscamos un punto de la hipérbola, de la parábola y simplemente lo reemplazamos en los valores que toma X y en los valores que toma Y. Ahora, como para nuestro caso usamos el 0,0, entonces no me va a afectar aquí, o sea, simplemente me quedaría menos 1,2 al cuadrado y a menos 3,4. ¿Listo? Ahora, como necesito hallar el valor de P, lo que tengo que hacer es despejar la ecuación. Entonces multiplico, realizo las operaciones, o sea que a menos 1,2 lo elevo al cuadrado. Eso me daría, ¿cuánto? 1,44, muy bien, 1,44. 1,44. Sabemos que equivale entonces. Y vamos a multiplicar a 4 por 3,4, teniendo en cuenta que los anteceden el menos, y ese menos lo que hace es contradecirme lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces me saldría positivo el resultado, siendo el 4 por 3,4, ¿cuánto? 13,6. 13,6. Por P, porque a P es la que estamos despejando, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente... Vas a dividir. Vas a dividir. Muy bien. Bueno, lo que hacemos es aplicar en ambos lados de la ecuación. Vamos a dividir ambos lados de la igualdad a 13,6, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que ustedes acabaron de decir, que es por 13,6. ¿Listo? Igual
AP. Y ese 1,4 dividido 13,6, ¿cuánto sería? 0.1058. Entonces, nuestra ecuación, insertemos aquí, sería, hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? 0, sí, y más términos, ¿no? Pero vamos a redondearlo ahí. Igual a P. Listo. Entonces. ¿No es 0, profe? ¿O era 1? Era a 1. ¿Cuánto les dio? 1,44. Ah, perdón, aquí. 1, ay, 0. Ay, sí, gracias. Estoy distraída ahí. 0,106 aproximadamente, ¿no? Porque ahí tiene más. Pero vamos a trabajar con 3 decimales nomás. ¿Qué les recomiendo siempre? Si ustedes quieren que los valores sean lo más exacto posible, trabajen con la fracción. Eso pasaba cuando estábamos en la temática anterior, se nos pasaba el tiempo. Se nos pasaban, o sea, no queda tan exacto al momento de comprobarlo en álgebra porque ustedes aproximaban y a veces no aproximaban correctamente, sino que aproximaban truncando nomás sin revisar qué tenían qué número seguía, si era mayor a 5, menor a 5. Entonces, ese comportamiento de los datos, cuando aproximen, deben tenerlos presentes. Entonces, ¿qué les recomiendo siempre? Trabajen con los decimales, ¿listo? En lo posible, trabajen con los decimales, ¿listo? ¿Qué significa? Vamos a volver a nuestra ecuación, a esta ecuación que tenemos aquí. ¿Listo? A esta ecuación. Voy a pegarla por acá. Vamos a pegarla por aquí. Y tenemos una ecuación que le falta el valor a P. Pero como ya hallamos a P, yo solamente voy a tomar ese valor y lo voy a copiar, lo voy a pegar en nuestra ecuación. O sea, vamos a reemplazar el valor de P por el que acabamos de encontrar. Ay, ¿verdad que aquí toca así? Permítame un momento. Que el editor, cuando estamos trabajando en PowerPoint, él es más resabiadito. Entonces, listo. Ahí lo que hicimos fue reemplazar a P, ¿cierto? Donde estaba P, pues pusimos el valor de P según lo que corresponde. Ustedes, o sea que tengo que buscar que me quede de la forma en nuestra parábola, o sea, nuestra parábola nos está indicando cuáles son los puntos por donde va a pasar. Vamos a ver. Entonces, si yo ya tengo definida que esta es la parábola, voy a tomar un pantallazo. O sea, permítame un momento para que comprobemos allá, porque creo que no voy a poder pegarlos y que GeoGebra me reconozca los datos. Entonces, me toca digitarlos. Entonces, vamos a tomar la ecuación que acabamos de determinar. ¿Dónde está GeoGebra? Aquí. Aquí. Entonces, matemáticamente tengo esto, ¿cierto? Ah, me quedó anclada aquí al punto. Aquí, listo. Ahora sí, es que me quedó anclada. Listo. Aquí tenemos entonces la expresión que matemáticamente nos arrojó. ¿Qué significa esto? Que yo solamente estoy determinando solamente la ecuación de esa parábola. Entonces voy a reemplazar estos, voy a escribir los valores que acabé de obtener matemáticamente. ¿Sí?
esto al cuadrado igual a menos 4, abrimos paréntesis, 1.44 dividido 13.6. Hay 6. Estoy tratando de trabajar con fracciones para que no me dé ni siquiera un poquitico corridito. Se tiene que pasar exactamente por los valores que se indican. Entonces, cuando esto ocurre, ¿sí ven lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Dio exacto. Dio exacto, ¿cierto? O sea, que se cumplió, se pasó exactamente por el vértice, se pasó exactamente por el punto de corte 0,0, ¿cierto? Ahora, si yo quiero definir elementos como el foco de esa ecuación, ¿cierto? Entonces yo le digo foco de la cónica, de mi expresión cónica que se va a llamar S1 en GeoGebra, ¿no? Foco de EC1. Listo. Acabo de definir el foco. ¿Por qué yo definí el foco? Porque recuerden que es un elemento que es súper importante en la ecuación y que me define, o sea, si yo voy a usar GeoGebra, yo necesito tener el foco para poder trabajar las sesiones cónicas. Entonces, si yo voy aquí a construcciones, voy a buscar que quiero construir una parábola. Si yo digo que quiero construir una parábola, me dice, mire, seleccione un punto y luego la directriz, ¿cierto? Seleccione un punto y luego la directriz de ese elemento para yo poder determinar la ecuación, ¿cierto? Entonces, yo voy a hallarle, entonces, principalmente la directriz a esto. ¿Cómo hallo la directriz? Simplemente escribo directriz de la cónica EC1 y le doy Enter. Y si vemos aquí, me está trazando la hipérbola, la parábola con la que estoy trabajando. Me está trazando la directriz de la parábola que estoy trabajando. Entonces, si yo quiero construir esa ecuación, simplemente, pues, debo tener presente la directriz y el foco. Son dos elementos que para poder construir en GeoGebra los necesito, ¿sí? La directriz y el foco. Así como cuando voy a trabajar la elipse, necesito también el valor de los focos y el valor de uno de los puntos de esa elipse. Y así cada uno de estos elementos me van solicitando los focos. Entonces, los focos son muy importantes para esa construcción. Listo. Ahora, ¿ya le di respuesta a la pregunta? No, ¿cierto? Apenas lo único que hice fue construir mi parábola. Pero yo necesito saber cuál debe ser la altura máxima, ¿cierto? Entonces ya me voy a fijar ahorita en la caja, en las dimensiones de la caja, ¿sí? Aquí. Una preguntita, qué pena. Sí. Yo ya he adelantado el trabajo, pero yo lo hice con el vértice saliendo 0,0. Igual a mí me dio la... Ah, sí. Por ahora les digo, depende de los puntos que ustedes tomen. Si ustedes toman el vértice como 0,0, también es válido. Entonces tienen en cuenta que me va a cambiar de posición el punto A. Entonces me doy cuenta de cuáles son las coordenadas del punto A o del punto B o el punto que ustedes vayan a trabajar en esa ecuación. O sea, no pasa nada. ¿Listo? Porque como lo que yo necesito ahora es la altura, ¿cierto?
Entonces, en mi caso me va a dar positivo y no tengo que hacerle ninguna interpretación. Entonces, si tú lo haces con el vértice 0,0, pues va a abrir un poquito más abajo y tienes que tener presente que te va a dar en términos negativos y entonces debes interpretar la expresión, pero no pasa nada. ¿Listo? Porque como son distancias y las distancias son positivas siempre. Entonces no pasa nada. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a ver si la altura le da similar. Entonces vamos a ver las coordenadas. Si vemos cuánto es la altura para nuestro caso, 1.4, perdón, el ancho de la caja, ¿cierto? 1.4. Si yo quiero que pase exactamente por la mitad, pues tengo que dividirla, pero antes tengo que restarle estos valores, porque yo no voy a trabajar exactamente con esa medida. Tengo que trabajar con la diferencia de este valor con este valor. Entonces, voy a restar 2.4, ¿cierto? Menos 1.4. Entonces, si vemos, allá hay la diferencia de 1. O sea que entre estos valores que se nos pierde aquí y se nos pierde aquí, vamos a trabajar con ese 1. Ahora, si nos damos cuenta, para cada uno de los nos va a cambiar la posición. Nos va a cambiar la posición porque vamos a tener la diferencia, o si simplemente yo divido desde el eje de simetría para atrás, los elementos, yo tengo que sumarle este espacio que me está quedando aquí, ¿cierto? Este espacio de aquí a aquí, ¿cuánto serían? 0.5. Exactamente, 0.5. Entonces, al dividir 1.4 entre 2, me da 0,7, ¿cierto? Más 0.5. ¿Sí me hago entender? ¿Qué se hizo? Lo que hicimos fue tener en cuenta la distancia, o sea, voy a trazar aquí, pues no me va a quedar derechito, pero lo voy a trazar aquí. El eje de simetría, ¿listo? El eje de simetría. O sea que también voy a dividir esta caja, el valor de esta caja en 2, ¿cierto? O sea que de aquí a aquí hay un 0,7. ¿Listo? Ahora, sabíamos que la diferencia de, o sea, que al dividir este 2,4 en 2, ¿cierto? Nos daba 1,2, ¿cierto? Ese 1,2, ese 1,2 lo vamos a restar con 0,7 para determinar este valor que nos queda pendiente aquí, que es 0,5, como lo decía su compañero, efectivamente. Entonces, para determinar la distancia desde el 0,0 a la mitad, o sea, al eje de simetría, tenemos que sumar ese 0,5 con ese 0,7 y me daría 1,2. Recuerden que en cada uno de los ejercicios, dependiendo donde ubiquen el vértice, asimismo, pues tengo que hacer los análisis. ¿Listo? Entonces, voy a construir un punto que pase. Si yo quiero determinar este punto que está aquí, simplemente yo voy a decirle que me trace una recta que sea paralela al eje X, al eje Y, perdón. Listo, voy a trazar voy a hacer un punto. El punto va a ser
0,5. Pero en 0,5, pero ¿tiene que ser en X o en Y? En X, ¿listo? Y en 0 no lo desplazo. Ahora trazo una paralela que pase por este punto y que sea paralelo a este eje. Si vemos aquí me genera un corte, un punto de intersección. Entonces yo hago el punto de intersección entre esta recta y esta parábola. Y ese punto me va a decir exactamente la coordenada. Aquí, valor. O sea que cuando la altura máxima que puede tomar esa caja va a ser ¿de cuánto? $2,24. Muy bien, perfecto. La altura máxima que puede tener la caja es de 2,24. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo lo determino? Uso esa ecuación, como ya tengo mi ecuación aquí general, ¿cierto? Aquí. Esta es mi ecuación porque yo necesitaba hallar la ecuación de mi parábola, ¿cierto? Entonces ahora, lo mismo que hice acá en GeoGebra, que marqué la coordenada de 0,5 y 2,24, lo hago aquí. Entonces, ¿en X cuánto era? 0,5. Muy bien. En X era 0,5. 0,5. Y en Y era de 0. Ah, sí, era de 2,4, pero voy a tenerlo en Y porque ahí lo vamos a saber. ¿Qué hacemos? Lo único que hacemos aquí es, como tenemos ya todos los valores, yo necesito es despejar a Y. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Para determinar que cuando X sea 0,5, ¿cuánto vale Y? Entonces, simplemente reemplazo en 0,5 y despejo y me debe dar exactamente 2,24. ¿Listo? Sí, profe. Señora. La manera que yo lo hice me dio la misma altura que usted está acabando de representar ahí. ¿Listo? Perfecto. O sea, lo importante es eso. Recuerden que eso es lo que me gusta de las matemáticas. Ustedes pueden trabajar si cumplen las reglas matemáticas, ustedes pueden meterse por cualquiera de los caminos y hallar los resultados que les correspondan. ¿Listo? Entonces, muy bien, Cristian. Lo que yo hice fue hallar el pedacito entre el vértice y como la altura de la caja, y a eso le resté la altura total que nos decía que era 3 puntos. En este momento era 3 puntos. Me dio la altura de la caja máxima. Cogiste y restaste el vértice con el punto. Sí, el vértice. ¿Cómo llama la? Que, mejor dicho, la altura máxima de la caja sería la directriz que llama. No puede ser la directriz, No, exactamente. la que va debajo del vértice. Se me olvidó el nombre. Ya cerré el computador. ¿La recta? Sí. ¿El lado recto? Sí, el pedacito, la altura total de la que nos mostraba ahí, que en este caso sería 3.4, la altura del túnel, le resté el pedacito que sobraba arriba de la altura de la caja y nos da el total de la altura de la caja. Cuando vean Ya. Pero como no nos dan la altura no nos dan esa diferencia, sin embargo, tocaría ver cuál fue el procedimiento. ¿Pero te dio? Sí, me dio lo mismo que está ahí, que yo le hice con otro decimal más 2.249. 2.245. Listo, tocaría revisar, pero como les digo, después de que cumplan los mismos procedimientos, o sea, los procedimientos matemáticos tienen muchos caminos. Entonces yo les muestro uno de los caminos y pues si ustedes lo han hecho por otro, pues perfecto. Pero lo importante es que pues puedan corroborar en GeoGebra de que realmente tenga sentido
lo que estamos realizando. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por la atención. No se les olvide diligenciar la asistencia y estamos pendientes. Bueno. Profe, Voy a detener la grabación. Permítame un momentico. Voy a detener aquí la grabación y ya seguimos en la conversación.